Esta es una historia real. Los nombres y lugares han sido cambiados para conservar la privacidad de los involucrados. Alejo siempre fue un fanático de la tecnología. Tenía todos los iPhones que habían salido hasta el momento. Tenía el Apple Watch, incluso tenía imitaciones de esos mismos productos. Los usaba para hacer comparaciones en sus videos de YouTube. Y fue justamente mientras grababa un video que recibió una extraña notificación en su teléfono, algo que no le había sucedido antes. Felicidades, Alejo Ignacio. Eres uno de nuestros más fieles usuarios y para agradecerte queremos invitarte a probar uno de nuestros nuevos prototipos. Aún está en fase beta. Todo esto sucedió hace poco más de un año, mucho antes de que Apple anunciara el lanzamiento del Apple Vision Pro. Obviamente Alejo se sintió súper emocionado, no podía creerlo. Rápidamente le dio clic en aceptar y recibió otro mensaje con los detalles de la prueba que se llevaría a cabo en su misma ciudad. La cita era al día siguiente. Y casi no pudo dormir de las ansias. Imagínense ser uno de los primeros en probar un nuevo producto de Apple. Al día siguiente llegó al lugar a las 3:45 de la tarde, 15 minutos antes de la hora que lo habían citado, y se asombró de ver que ya había gente formada. Aunque no era mucha, eran alrededor de 20 personas, lo cual le hizo sentir que pues era un evento muy exclusivo. Apenas Alejo se iba a formar cuando escuchó una voz a lo lejos. Era la voz de una mujer mayor y decía: Alejo, Alejo Ignacio. Alejo se acercó al frente de la fila y justamente había una señora de cabello muy canoso con un iPad en la mano. ¿Alejo? Bienvenido, pasa por favor. La prueba está a punto de empezar, dijo la señora mientras caminaba hacia el interior del edificio. Alejo se sintió un poco culpable de haberse saltado toda la fila, pero entró rápidamente al lugar y junto con la señora atravesó un largo pasillo lleno de puertas a ambos lados. Por fin llegaron a un cuarto bastante grande, tenía paredes blancas y se impresionó de la gran cantidad de visores de realidad virtual que había adentro. Había muchas personas ya con el visor puesto, cada una en un escritorio por separado, y lo que más le llamó la atención fue que estaban completamente inmóviles. Este es el tuyo, dijo la señora mientras señalaba la estación que Alejo usaría durante la prueba. Por favor, llena esta hoja con tus datos y fírmala. Con esto autorizas el uso de tu información para el desarrollo del prototipo. Alejo llenó el formato lo más rápido que pudo y se puso el visor mientras la señora todavía le indicaba: recuerda que el prototipo aún está en fase beta, así que te agradeceremos puedas indicarnos cualquier falla o cualquier sugerencia que tengas respecto a su funcionamiento. Alejo exploró lo más que pudo las funciones del visor, escuchó música, instaló diversas aplicaciones, vio videos, incluso jugó videojuegos, pero después de algunas horas de uso el visor repentinamente se apagó, vio todo negro y supuso que la pila se había agotado. Alejo pensó que tal vez en ese momento pues la prueba habría terminado. Obviamente se quitó el visor y se dio cuenta que ahora estaba completamente solo. Las luces del lugar seguían encendidas y todos los visores estaban puestos sobre las mesas, pero ya ni siquiera la señora viejita estaba ahí. Alejo esperó un rato, se quedó ahí sentado, pero nadie apareció. Decidió guardar sus cosas y caminó de regreso por el mismo largo pasillo. Se impactó de ver que ya eran las 9 de la noche. Estuvo tan entretenido que el tiempo se le pasó volando. Entonces oyó un ruido como un jadeo justo detrás de él. Alejo volteó rápidamente a mirar, pero no había nadie, lo cual se le hizo un poco extraño. Caminó un poco más y nuevamente escuchó un ruido justo detrás de él. Volteó lo más rápido que pudo, pero nadie. Ni una sola alma. Conforme él fue avanzando en el pasillo, se dio cuenta que las puertas eran cada vez menos frecuentes. Seguía teniendo las mismas paredes blancas, todo era muy similar, pero daba la sensación de que ya no estaba en el mismo sitio. Incluso ya había caminado más de 10 minutos, y cuando él llegó al evento no había caminado tanto para llegar a la sala. El pasillo se hacía cada vez más frío, de hecho lamentó no haber llevado un suéter. Intentó caminar un poco más rápido, como queriendo llegar al final del lugar, pero nada, solo más puertas y más puertas. Entonces oyó nuevamente eso, una especie de jadeo, algo muy grave, como el sonido de un perro, pero al mismo tiempo diferente. Solo que esta vez lo sintió muy muy cerca, casi como si estuviera justo en su nuca. Sintió como si su vida estuviera en riesgo, pero él no sabía muy bien por qué. Entonces volteó a mirar y vio algo que hasta la fecha no ha podido olvidar. Era un hombre enorme, altísimo, con una máscara horrible de conejo color morada. Él sintió muchísimo miedo y trató de caminar un poco más rápido, pero notó que el hombre también empezó a caminar más rápido detrás de él. Alejo empezó a correr casi por instinto, pero ese hombre también empezó a correr atrás de él. Entonces Alejo se tropezó con su propio zapato y se cayó al suelo, se raspó la rodilla, pensó que era su fin, así que rápidamente se levantó y abrió la primera puerta que alcanzó su mano. Entró y cerró con seguro.
Adentro había un pequeño corredor que daba hacia otra puerta. Se acercó y tocó un par de veces, pero nadie respondió. En voz alta dijo: «Hola, señora, ya me tengo que ir». Pero no recibió ninguna respuesta. Y por alguna extraña razón, su teléfono en ese lugar exactamente no tenía señal. El internet tampoco funcionaba. Abrió la puerta y notó que era una habitación muy grande, y hasta el fondo había otra vez escritorios. Era casi idéntico al lugar donde él había hecho la prueba del visor de realidad virtual. De hecho, en esa sala parecía que también había gente usando visores, aunque no estaba muy seguro porque todos estaban de espaldas hacia él. Caminó muy lentamente, casi sin hacer ruido, pero apenas se acercó un poco, todos voltearon a mirarlo fijamente. Todos voltearon a mirarlo, todos excepto una persona. Alejo sintió bastante miedo. Era como una mirada de ira, era algo muy extraño. Se volteó rápidamente para salir del lugar, pero accidentalmente chocó con alguien. Era la misma mujer de cabello canoso. Alejo, la prueba terminó. ¿Estás listo para irte?, dijo la señora con una tranquilidad que lo hizo sentir todavía más nervioso. La señora empezó a caminar y Alejo la siguió. Ella lo llevó a una mesa muy parecida a donde él se había sentado al inicio, algunas horas antes, cuando llegó a la prueba. Y en esa mesa estaba sentada la única persona que seguía de espaldas. La única persona que no había volteado a verlo. «Acércate», le dijo la señora. Alejo se acercó un poco confundido e intentó mirar el rostro de esa misteriosa persona. Era él mismo. Alejo se levantó muy asustado de la silla con la respiración muy agitada. Sintió cómo le quitaban el visor de la cabeza. ¿Qué? ¿Todavía estaba en la realidad virtual? Sacó su teléfono y lo miró. 4:45 de la tarde. Se sintió muy confundido, apenas había pasado una hora. La señora de cabello canoso le agradeció su participación y lo acompañó hasta la salida. Alejo no podía creer lo que había sucedido. Todo el camino de regreso en el metro, Alejo se quedó pensando si realmente había pasado o todo había sucedido en la realidad virtual. El hombre de la máscara, todos los usuarios de la prueba mirándolo fijamente. Había sido demasiado realista. No podía ser que siguiera teniendo el visor en sus ojos, ¿o sí? Todo esto pensaba cuando llegó a la estación en la que debía bajarse. Entonces Alejo se levantó y notó algo que le dio un escalofrío en todo el cuerpo. Su pantalón tenía una mancha de sangre. Su rodilla estaba sangrando. Si te gustó esta historia, por favor suscríbete y dale like. Me apoyarías muchísimo a que haga nuevas historias y las pueda ir subiendo a este canal. Y sobre todo dale click a este video, que también te va a gustar muchísimo en Palomitas Flow. Nos vemos a la próxima. Adiós.